nuestras normas de convivencia. ¿Se puede visualizar? Mariori, me pasa la voz, por favor. Sí, licenciado, sí se puede ver. Correcto. Muy bien. Para el desarrollo del curso, ustedes van a tener un portafolio del estudiante, un pioner. En este pioner, ustedes van a tener el sílabo con la firma y sello del departamento académico y también del docente. Seguramente esto lo van a regularizar cuando volvamos a la presencialidad. Ustedes también van a tener los PPTs impresos y también las hojas BOM en blanco. Estos documentos son indispensables para poder desarrollar nuestra clase. Aparte de ello, para esta unidad, ustedes deben tener el libro impreso de Chovenato, ya lo tienen, de Administración General. También el libro impreso de Gorbanev, que también les hemos facilitado y muchos de ustedes también seguro ya compraron. Y también ustedes deben tener el plan estratégico empresarial, en este caso de la empresa de la que están trabajando. Si no tiene plan estratégico tu empresa con la que estás trabajando, puedes buscar uno similar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Por ejemplo, Sí, a ver, vamos a ver acá. Tenemos a la empresa Ande y Sazón. Ande y Sazón. ¿Tiene un plan estratégico? No, licenciado. Ya, entonces ustedes tienen que buscar un plan estratégico similar, ya similar o de ese rubro. Restaurante turístico Fuente de Soda, Chic, ¿tiene plan estratégico? No, licenciado. Ya, entonces ustedes van a tener que buscar un plan similar. Pastelería de Aneli, ¿tiene su plan estratégico? No, licenciado. Ya, de igual manera, ustedes van a tener que buscar un plan estratégico similar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estos documentos ustedes deben tener impreso para cada clase. Muy bien. Aparte de ello, estimados estudiantes, ustedes tienen que asistir a las sesiones de tutoría académica. Tutoría académica con ustedes se va a desarrollarse los días miércoles. Miércoles a las 4 de la tarde. Bien, también ustedes van a tener que entregar actividades en equipo. Ya ustedes saben de que el estudiante o el compañero que no cumple con las actividades es retirado del equipo. Las clases teóricas o prácticos que están programados en feriados van a ser desarrollados en coordinación con ustedes, ¿no? Los estudiantes deben leer el material bibliográfico antes de venir a clases. Recuerden siempre de que no hay ampliación de plazos para la entrega de trabajos académicos, no hay recuperación de exámenes escritos. Aparte de ello, pues ustedes deben procurar ingresar a las clases de administración general a través de su computador, porque allí nosotros vamos a poder interactuar. En algún momento yo te voy a pedir que ingreses o que prendas tu cámara y tú tienes que estar allí en un lugar correcto para que tú puedas también recibir una información adecuada. Aparte de eso, ustedes tienen que poner una fotografía, sus nombres y apellidos en el grupo del WhatsApp. Esto con fines de identificación. Mariori, al finalizar la clase te vamos a poner como administradora para que tú puedas
eliminar a los compañeros que no cumplen poner estos datos en el grupo de WhatsApp. Aparte de ello, ustedes tienen que revisar la plataforma virtual y también el SGA. De igual manera, nosotros vamos a dar 5 minutos de tolerancia antes del inicio de las clases, tanto virtuales y presenciales. Otra información fundamental es de que toda comunicación con el docente es a través del grupo de WhatsApp. Muy bien, vestimenta formal siempre. Eso ustedes tienen que cumplir. Bien, ¿alguna pregunta de las normas de convivencia? Muy bien. Después de haber visto las normas de convivencia, también vamos a visualizar la nómina de equipos. La nómina de equipos tenemos a la empresa Ande y Sazón. Sus integrantes son, a ver, me dicen por favor, presente, nomás me responden. Alanya, Presente. Anglas, Presente. Cáceres, Presente, licenciado. Campos, Presente, licenciado. Cierto, Presente, licenciado. Hilario. Presente, licenciado. Muy bien, Ande y Sazón tiene 6 integrantes y el líder del equipo es Anglas Benavides. Muy bien. Siguiente empresa, restaurante turístico. Arellano, Presente. Casaño, Presente. Hernández, Garrido, Presente, licenciado. Gómez, Morales, Presente, licenciado. Suárez. Presente, licenciado. Muy bien, entonces este equipo tiene también 6 integrantes, de los cuales, su líder de equipo es Casaña. ¿Estamos? O salvo que haya llegado, no haya contestado Gómez Mesa. Muy bien. Continuamos. De Aneli. Gamarra, Presente, licenciado. ya. Ore, Presente, licenciado. Pomachagua, Presente, licenciado. Palpa, Presente, licenciado. Samaniego, Presente, licenciado. Terreros, Presente, licenciado. Vicente. Presente, licenciado. Bien, entonces este equipo de Aneli tiene 7 integrantes, de los cuales su líder del equipo es Emily Sofía. Muy bien, entonces ya estamos viendo la nómina de los estudiantes. Estamos empezando el semestre con 19 estudiantes. Ya 19 estudiantes. Entonces, lo ideal pues es terminar los 19 sin ningún tipo de inconvenientes. Ya sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Alguna pregunta respecto a los equipos de trabajo? Prendan su micrófono nomás, por favor. No hay necesidad de que levanten la mano, nada de ello.
Licenciado, mi compañera Midori Gómez está teniendo problemas por el internet. Él ha escrito al WhatsApp del grupo. Ya. Bueno, las clases es a través del Meet. Avísanlo eso, por favor. Muy bien, entonces, como les digo, estamos empezando 19. Ya estamos empezando 19 integrantes y lo ideal es terminar los 19. Después de haber visto la nómina de equipos, también vamos a visualizar el esquema de trabajo académico. Ya el esquema de trabajo académico. Muy bien, en este caso, estimados estudiantes, en el esquema de trabajo académico ya ustedes conocen cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades. En esta unidad vamos a trabajar de manera individual, ya de manera individual. Cada estudiante desarrolla su actividad, pero, por decir, en la portada 1, los integrantes de Ande y Sazón pondrán su logotipo de esa empresa, pero el contenido debe ser diferente. No vamos a revisar, ya no vamos a revisar como en el curso anterior, uno por uno, ya uno por uno, sino en esta oportunidad vamos a revisar de manera puntual. Si está correcto tu trabajo, tendrás una calificación de 4 o 5. Si no está correcto tu trabajo, tendrás una calificación de 0. Ya, entonces nosotros ya sabemos desarrollar un trabajo académico, ya no podrían ustedes confundirse en ello. Bien, entonces acá van a poner sus apellidos y nombres, el ciclo, el índice también de manera automática. También ustedes van a desarrollar el índice de tablas, el índice de figuras, el origen del pensamiento administrativo se llama la unidad, el resumen, introducción, ustedes ya saben desarrollar todo ello. Aparte de ello también, ustedes también ya saben cómo poner título a las figuras, también ustedes ya saben cómo poner nota a las figuras. Entonces, aquí en el primer tema, por decir, hoy, el día de hoy vamos a desarrollar administración y organizaciones y revolución industrial. La primera actividad es hacer una línea de tiempo del emprendimiento. ¿Pero de qué emprendimiento? De la empresa del cual están trabajando. De Ande y Sazón, de Soda Chic y también de Anelli. Ya aquí van a decir, cada uno de ustedes van a tener que elaborar una línea de tiempo del emprendimiento que ustedes han elegido. Van a resolver el ejercicio 1, el ejercicio 2 del libro que ya les hemos entregado. Después también vas a tener que desarrollar la actividad de revolución industrial. Aquí también vas a hacer línea de tiempo de la revolución industrial, de las 4 etapas y también de las actividades o de los ejercicios. Por favor, guíate con este esquema. Ya guíate con este esquema. No cambies. Aquí tienes cómo poner título a una figura, cómo poner nota. También en esta parte tú tienes un formato, cómo debes desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Entonces, pones el título de tabla también en automático, ya pones el título allí, vas a poner, en este caso,
Objetivo, situación, fundamento teórico, procedimiento y propuesta de solución. Eso es lo que tú vas a poner en tus ejercicios. Tus ejercicios tienen que ser puntual, ¿no? También vas a poner nota, vas a poner discusión, ¿ya? Discusión y todo ello. Conclusiones, las referencias bibliográficas. Y en anexos vas a poner también los avances, ya los avances de la tarea o de la exposición de esta semana. Muy bien, entonces eso es lo que ustedes van a desarrollar en el trabajo académico. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, como les decía, profesor, ¿qué cosa vas a revisar en lo que es en los informes? Ya vamos a revisar lo que es línea de tiempo, vamos a revisar interlineado automático, ya vamos a tener que revisar también lo que es eh, alineación de texto, ya, redacción, redacción, lo que es formato de presentación, formato de presentación, formato de presentación y los ejercicios, y los ejercicios. Entonces, nosotros de esta manera vamos a tener que revisar. De manera rápida vamos a tener que revisar cada uno de los trabajos porque ya ustedes saben desarrollar pues los trabajos académicos porque ya hemos desarrollado en 12 semanas. Ya, entonces, como les decía, tu trabajo académico solamente va a tener 2 calificaciones. Ya, bien o mal, eso nada más va a tener. Puedes tener 0 o 4, ¿no? No vamos a poner otras calificaciones. Ya, entonces hay que tomar mayor interés en ello. Y como les digo, pues la evaluación es individual. Ya la evaluación es individual. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta de la calificación del trabajo académico. Sí, licenciado. ¿Las exposiciones van a ser semanales también? No, el trabajo académico se presenta de manera semanal, pero ustedes van a tener que presentar un avance de la exposición. Ya un avance de la exposición. ¿Con qué esquema, profesor? También ya está en la plataforma todos los esquemas, todos los instrumentos. Y con ello pues van a ir trabajando. Por decir acá, ¿qué vas a exponer en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4? Tú tienes que poner ello, de acuerdo a los temas que hemos desarrollado. Muy bien. Gracias, licenciado. Las exposiciones, atentos por favor, las exposiciones, investigación formativa y RSU, ustedes van a desarrollar de manera grupal, de manera grupal. Atentos por favor en lo que es RSU. En cada semana ustedes van a tener que presentar productos. Ya van a tener que presentar productos. Por ejemplo, en la unidad 1, ustedes van a tener que presentar un producto de marketing y posicionamiento de nuestra carrera. ¿Tú cómo vas a dar a conocer las bondades de nuestra carrera?
Seguro vas a tener que elaborar un TikTok o seguramente vas a tener que elaborar un merchandising. Ya, entonces de esa manera ustedes van a tener que promocionar. O sea, tú vas a dar a conocer por qué los estudiantes de los colegios deben elegir estudiar la carrera de administración. En eso consiste, ya en eso consiste el trabajo de RSU de este curso. Ya, entonces en la unidad 1 presentas un producto, podría ser un TikTok. En la segunda unidad, tú puedes visitar a los colegios a desarrollar orientación vocacional. En la tercera unidad, tú puedes elaborar merchandising. Puedes, eh, elaborar lapiceros, reglas, calendarios, entre otros. Y así en la unidad 4 también, tú vas a tener que presentar productos. Entonces, como les digo, cada unidad se presenta productos en lo que es responsabilidad social universitaria. En cambio, el ciclo pasado solamente ustedes pues han presentado un producto al final del curso, pero ahora presentamos en cada unidad. ¿Alguna pregunta de RSU? Bien. Ahora, el otro tema también es respecto a lo que ya ustedes conocen, investigación formativa. En investigación formativa todos los equipos, los 3 equipos tienen que escribir sobre estrategias y posicionamiento de marca. ¿Ah? Entonces, en esta unidad ustedes van a tener que presentar referencias de 21 artículos, ya de 21 artículos. Eso va a ser el producto de investigación formativa. Ya, entonces, aquí también ya estamos diciendo de estrategias de marcas, definiciones, importancia, características, teorías, entre otros. Eso tienes que desarrollar. Muy bien. Después de haber visto ello, tenemos también las rúbricas que ya ustedes conocen. También tenemos pues el registro auxiliar, cómo se calculan las calificaciones. El examen escrito tiene un peso del 40%. Digamos de que has sacado 12, ¿ya? El trabajo académico y las exposiciones tienen un peso del 45%. De repente en trabajo sacaste 11, en exposición sacaste 10. En actitudinal, repito nuevamente, actitudinal, en una semana debes tener como mínimo 2 participaciones. Ya 2 participaciones. Con 2 participaciones tienes 20. Con una participación tienes 10. ¿Ya? Entonces, yo te puedo preguntar, ¿no? A ver, Ove, prende tu cámara y muéstranos tu libro impreso del curso que estamos desarrollando. Ya, entonces Ove tiene que mostrar su libro. O también, ¿no? A ver, Aldair Alfredo, preséntanos tu plan estratégico de tu empresa con la que estás trabajando. Nos tienes que presentar. ¿Ya? Entonces ya ustedes saben cómo calificamos la evaluación actitudinal. Si ustedes van a tener estas calificaciones, tu promedio aproximado va a ser 12. Ya va a ser 12. Y ustedes también este Excel lo tienen pues en la plataforma.
ya en la plataforma. Y con ello ustedes pueden calcular sus calificaciones, ya sus calificaciones. No hay necesidad de que ustedes te pregunten, profesor, ¿por qué mi promedio? Aquí ya ustedes tienen una plantilla del Excel para poder desarrollar su actividad. Ya para poder desarrollar su actividad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y otro dato importante también es de que ustedes a clases pues deben ingresar con su correo institucional, ya con su correo institucional. Y reitero nuevamente, en las clases de bases de administración general, tú tienes que estar pues en casa, ¿no? Desde un computador y tomar con seriedad eh, el desarrollo del curso. Bien, entonces esas son las indicaciones para poder desarrollar nuestra sesión de clases. ¿Alguna pregunta para empezar ya? Licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Se me logra escuchar, licenciado? Antes mi audio estaba fallando y creo que no me escuchó cuando dije el presente. Díganos, te escuchamos. Del grupo donde estaba el licenciado creo que me borró porque mi audio está un poco mal y no sé si me podría volver a reintegrar. Ya, ¿cuál es tu nombre? Gómez Mesa Midori. ¿En qué equipo estabas? Estoy en el grupo de la empresa restaurante Fuente de Soda Chica. En el grupo 2. Ya, a ver. Correcto. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. ¿Alguien más que haya llegado recién? Bien, entonces, otro dato también, ¿no? A veces es bueno comentar algunas actividades informales. Si de repente ustedes entre compañeros van a tener algunas diferencias o inconvenientes en el desarrollo de su actividad, por favor, hay que evitar nombrar al curso de administración general. El problema no es con el curso de administración general. El problema que ustedes tienen entre compañeros lo tienen que solucionar entre compañeros. ¿Estamos? Porque no vayan a decir, profesor, que me ha sacado, que no me ha puesto mi nombre. Esos temas ya no se puede atender en la universidad, pero más aún en el cuarto ciclo. Ya, entonces ustedes están preparándose para gerentes, para administradores, y no podemos tener esos inconvenientes. Bien, entonces les estoy anticipando ahora. Ya, si que ustedes tienen algunas diferencias entre ustedes, bueno, no hay que involucrar al curso de administración general. La actividad es sencillo. Estudiante que no cumple, estudiante pues que no tiene calificación, no podemos tampoco exigirle si no desea desarrollar el curso. Muy bien, entonces ya les hemos explicado cómo van a ser las actividades, ¿ya? Ya ustedes conocen las pautas generales. Entonces,
ustedes están anticipados pues desde un inicio, ¿no? Como ya ustedes conocen cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades. Somos muy ordenados, somos muy puntuales y más aún ahora que vamos a llevar el curso de eh, administración general. Entonces, pues, estamos los 20 el día de hoy y vamos a prácticamente hacer un compromiso con nosotros mismos, ¿ya? Para lo cual voy a preguntar a Obed Matías o a cada uno de ustedes si lo que hemos expuesto está claro, ¿no? O las reglas que vamos a cumplir en este semestre están claros. Y también ustedes, pues, hagan un compromiso individual. Ya, entonces, vamos a preguntar a Obed y Obed nos tiene que responder cuál es su compromiso con el curso, pues, ¿no? Desarrollar de manera correcta o cómo piensa llevar el curso. Bien, de manera breve nomás. Obed, ¿está claro todo? Sí, sí, todo bien, licenciado. Bien. Aldair Alfredo. Sí, licenciado. Parece que Aldair no está. Bueno. Sí, estoy licenciado. Víctor Andrés. Sí, licenciado, todo correcto. Bien. Mariorit. Sí, licenciado, todo está claro. Bien. Luz Gabriela. Sí, licenciado, todo correcto. Bien. Niomara Michelle. Muy buenos días con todos los presentes. Hoy estamos 26 de agosto. Vamos a empezar a desarrollar el curso de Administración General. Este curso corresponde a estudios específicos. Vamos a desarrollar 3 horas teóricas semanales y 2 horas prácticas semanales. Bien, en el sílabo ustedes van a poder visualizar pues las unidades didácticas. En la unidad didáctica 1 está el origen del pensamiento administrativo. Dentro de ello vas a desarrollar administración y organizaciones, la revolución industrial y también los demás temas. Recuerda de que los recursos didácticos de cada semana están en el sílabus. Los vídeos que ustedes van a poder visualizar, qué página del libro vas a leer, todo ello está en el sílabo. De igual manera, tenemos la unidad didáctica 2, también tenemos la unidad didáctica 3, etapas del proceso administrativo. Tenemos también la unidad didáctica 4, proceso administrativo y temas de vanguardia en administración. También tenemos los procedimientos de evaluación. Vamos a tener que evaluar de la siguiente manera. Ustedes van a rendir un examen escrito, tiene un peso del 40%, el examen es el 19 de septiembre a horas 8 a.m. Ustedes también van a tener que entregar un trabajo académico de manera individual, un video grabado de la exposición, esto es grupal. Estas dos actividades tienen un peso del 45%. Y también ustedes van a tener que participar en clases y ello tiene un peso del 15%.
Entonces, de igual manera se evalúa la unidad didáctica 2, la 3 y la 4. El peso de las unidades es igual para todos, 25, 25, 25. También ustedes tienen que tener una nota mínima de 11 para poder aprobar el curso. También ustedes tienen el proyecto formativo integrador. Ahí tienen las actividades de RSU, las actividades de investigación formativa. Y recuerda también de que vamos a tener tutoría académica los días miércoles de 4 a 5 de la tarde. Entonces ya ustedes están anticipados. Si de repente en otros cursos les proponen este horario, ya nosotros tenemos programado este horario. También aquí tienen ustedes las fuentes bibliográficas, las fuentes hemerográficas, ¿ya? Y este sílabo pues va a ser firmado por el docente del curso y también por el responsable del departamento académico. Alguien quería preguntar, me parece, que por favor prenda su micrófono nada más, no es necesario que levante la mano. Sí, licenciado. En costos y presupuestos, el licenciado el sábado informó que va a ser el horario de las tutorías el miércoles desde las 3 hasta las 4:30. Ya. En todo caso, estaríamos viendo de 4:30 a 5:30, ¿les parece? Sí, licenciado, para que no se pueda cruzar las horas. Ya subió su sílabo el profesor. Sí, Ya, correcto. Mm, ya, entonces eso vamos a tener que cambiar. Bien, entonces de esa manera vamos a desarrollar nuestro curso. Aparte de ello, también todos los recursos de administración general está pues en la plataforma educativa. Ya en la plataforma educativa, allí podemos encontrar el sílabo, la bibliografía básica, la introducción al curso, el plan de clase, el PPT, el trabajo académico que vas a entregar y también está el enlace Meet. También está aquí las actividades de investigación formativa, responsabilidad social universitaria. De igual manera, ustedes tienen los instrumentos de evaluación. Aquí tienen una carpeta y también tienen, en este caso, otros instrumentos, ¿no? Otros instrumentos, como es el caso de esquema de proyectos formativos, esquema de exposición, nómina de equipos, normas de convivencia, portada de peones, registro de auxiliar. Bien, entonces allí ustedes tienen todo el material. Aparte de ello, ustedes tienen el SGA. En el SGA también ustedes van a poder encontrar información sobre el curso, en qué horario, a qué horario pertenece y todo ello. Bien, entonces eso ustedes tienen que ver. Bien, entonces de esa manera vamos a tener que desarrollar. Bien. Eh, viendo ello, ya viendo ello, vamos a empezar con el desarrollo de nuestro curso. Semana 1, ustedes tienen ya, les hemos dicho,
Ya les hemos dicho. Dónde van a poder visualizar los documentos y todo ello. Bien, empezamos entonces. Bien, el día de hoy vamos a tener que desarrollar dos temas. Uno de ellos es administración y organizaciones y el otro es la revolución industrial. En administración y organizaciones vamos a visualizar sobre los filósofos griegos, sobre Aristóteles, sobre Fayol, sobre Nietzsche y Kant. Vamos a estudiar en esta parte qué dicen estos autores acerca de la administración y las organizaciones. Bien, entonces vamos a visualizar un video didáctico del cual a ustedes se les va a preguntar. Atentos, por favor. ¿Se puede visualizar? Hasta Mario Bros. Las fronteras en la historia. Desde sus inicios, Nintendo ha sido la cara principal en el mundo de los videojuegos y ha cautivado el corazón de millones de personas. Una empresa amada por muchos y odiada por otros. Detrás de esa cara tan amigable que aparentan, Nintendo no siempre es... Hasta Mario Bros. Ya. Ahí se puede visualizar, me confirman, por favor. Sí, licenciado. Ya. Vamos viendo entonces. Han marcado una visible después en la hasta Mario Bros. Han marcado una después en la historia. Desde sus inicios, Nintendo ha sido la cara principal en el mundo de los videojuegos y ha cautivado el corazón de millones de personas. Una empresa amada por muchos y odiada por otros. Detrás de esa cara tan amigable que aparentan, Nintendo no siempre ha sido la empresa que conocemos. Hace más de 100 años se dedicaron principalmente a las apuestas y juegos de azar, donde su principal cliente era la mafia japonesa. ¿Cómo ocurre este salto tan drástico? Acompáñame y adentrémonos en la sorprendente historia del gigante del entretenimiento en el mundo en Japón y en el mundo entero. La historia de los videojuegos se remontan a la década de los 40, pero el camino de Nintendo comenzó muchísimo tiempo antes. La empresa, nacida un 23 de septiembre de 1889 en Kyoto, Japón, fue creada por el artesano Fusajiro Yamauchi, un hombre de 30 años que trabajaba en la empresa de cemento de su padre, quien sin saberlo fundó una empresa destinada a la grandeza, la que bautizó como Nintendo Tokai. El término Tokai está asociado en Japón a los naipes, un tipo de cartas pequeñas inventadas en la antigua China. Aunque existe cierto debate al respecto, Nintendo, la otra parte del nombre, se cree que proviene de una expresión que podría traducirse como déjale la suerte al cielo o deja la fortuna en manos del destino, que representa la naturaleza del negocio inicial de la empresa en su conexión con el juego y la suerte. En 1879, Japón tenía estrictamente prohibidos los juegos de azar en todo el país, lo que llevó a la quiebra de muchas empresas dedicadas a la fabricación de naipes y otros elementos usados en este tipo de juegos. Yamauchi decidió crear naipes Hanafuda. En lugar de números, los naipes Hanafuda solían ir adornados con flores, escenas naturales y animales, por lo que se les consideraba más como arte o como un juego de mesa más familiar que algo relacionado con las apuestas. La calidad de los productos de Nintendo Tokai era bastante superior a la media. La compañía se convirtió en el principal productor de estos productos que eran muy queridos por la gente, especialmente entre públicos de gente. Los yakuza, la mafia japonesa, que los usaba en sus casinos secretos y que fue por años el mayor cliente de la empresa. El negocio iba de maravilla. Fusajiro no podía con la alta demanda de los productos, ya que era él mismo quien pintaba cada una de las cartas a mano. Se dio cuenta de esta limitación y decidió contratar a sus primeros empleados. Con el tiempo, empezó a distribuir sus cartas por todo el país. Por si fuera poco, en 1907 el gobierno japonés levantó parcialmente la prohibición sobre las cartas de estilo occidental. Nintendo tenía el panorama perfecto para convertirse en la marca más exitosa de todo el país, y así lo hizo. En 1929, 40 años más tarde desde la fundación de Nintendo, Fusajiro Yamauchi dejó el negocio en manos de su yerno, Sekiro Kaneda, quien adoptó el apellido Yamauchi, tomó las riendas de la compañía y la renombró como Yamauchi Nintendo & Company. Continuó expandiendo el negocio de las cartas. 20 años más tarde, en 1949, se dio la empresa a su nieto Hiroshi Yamauchi, que en ese entonces solo tenía 21 años.
Hiroshi Yamauchi sería el primero en readaptar el enfoque de Nintendo. Poco después de tomar la dirección de la empresa, el joven Hiroshi viajó a los Estados Unidos. Durante este viaje, vio la enorme popularidad que tenían los personajes de Disney, así que empezó a realizar algunas negociaciones y consiguió licencias de Walt Disney Company para colocar a los personajes más populares de la compañía del ratón en sus cartas. El negocio salió muy bien, abriendo a Nintendo un nuevo mercado, el mercado del entretenimiento familiar. Tan bien que Nintendo consiguió un enorme capital que entre 1963 y 1968 los invirtió en multitud de mercados diferentes como empresas de comida instantánea, cadenas de taxi y moteles. Estas ideas innovadoras estuvieron a punto de destruir a la compañía, y entonces llegó el negocio que lo cambiaría todo: los juguetes. De todos los nichos en los que la empresa, para entonces conocida como Nintendo, funcionó, el de los juguetes fue el más prometedor. Uno de los empleados de Nintendo, Gunpei Yokoi, quien estaba al cargo del mantenimiento en una de las fábricas, estaba experimentando con un prototipo de juguete que él mismo había creado. Este juguete consistía en un brazo extensible que podía agarrar objetos a distancia. Un día, el presidente Hiroshi Yamauchi lo observó jugando con el prototipo. Quedó impresionado por la ingeniosidad del dispositivo. Reconociendo el potencial del invento, Yamauchi ordenó de inmediato la producción de 1 millón de unidades. Bautizado como Ultra Hand, el juguete se convirtió en el primer gran éxito de Nintendo, indicando el inicio de su expansión. En este punto, Nintendo estaba a punto de entrar en la era dorada que cambiaría el entretenimiento para siempre. Durante varios años, Yokoi elaboró numerosos juguetes que tuvieron un gran impacto, como la Ultra Machine y el rompecabezas Ten Billion Barrel. Al mismo tiempo, el presidente Yamauchi, quien siempre estaba en búsqueda de nuevos mercados, se interesó en el recién nacido mercado de los juguetes electrónicos. En 1972 se lanzó la Magnavox Odyssey, que vendría a ser la primera consola doméstica en toda la historia de los videojuegos. Nintendo trató de conseguir los derechos para comercializarla. El olfato empresarial de Yamauchi acertó. La Magnavox tuvo éxito en los mercados. De esta forma, viendo en esta recién nacida industria un mercado interesante, Yamauchi y sus ejecutivos acordaron una alianza con la empresa japonesa Mitsubishi Electric, quienes se encargarían de crear los sistemas electrónicos de los futuros videojuegos de Nintendo, dando así inicio a una era dorada, la era de los juegos electrónicos. Durante la década de los 70, la compañía fue incursionando en este mercado lanzando productos como el Color TV Game 6 o el Color TV Game 15, consolas que tuvieron cierto impacto, pero que estuvieron lejos de repetir el fenómeno de la Magnavox. Los juegos en estas consolas lograban ser entretenidos, pero no tenían nada de novedosos y sus sistemas eran copias de LOL, juegos populares en Estados Unidos. Nintendo se vio obligada a contratar nuevos talentos, una búsqueda que acabaría con la adquisición de Shigeru Miyamoto, un joven de 24 años, hijo de uno de sus amigos más cercanos del presidente Yamauchi, y que contaba con algo de experiencia como diseñador de juguetes y dibujante. Un joven que, aún no lo sabía nadie, estaba destinado a convertirse en el padre de los videojuegos modernos. Pero llegaremos a eso más adelante. Miyamoto comenzó como aprendiz en el departamento de planificación y no tenía ningún conocimiento en electrónica. Sin embargo, tenía una gran creatividad y una mirada innovadora. Un ejemplo de esto fue su aporte en el diseño del Color TV Racing, un juego de carreras con un volante integrado. En 1979, los arcades o salas recreativas se popularizaron en Japón, lo que hizo necesario que Nintendo innovara de forma masiva y Miyamoto fue asignado al diseño de los personajes que aparecerían en los nuevos juegos de la empresa. El primer proyecto en que Miyamoto cumplió con este papel fue Sheriff, un juego donde el personaje principal era un comisario que abría fuego a diferentes figuras enemigas. Sheriff sería el primer juego en incluir figuras humanas y abriría la puerta a más títulos como Space Launcher y Monkey Magic. El problema es que, a pesar de funcionar bien, estos juegos aún estaban lejos de ser algo distinto a copias de otros juegos. 1980 sería un año mágico. Por aquel entonces, Nintendo no dejaba de buscar campos en los que incursionar para convertirse en el nuevo gran referente en la industria. Cuando Gunpei Yokoi, que había trabajado para la empresa desde hacía unos 20 años, encontró una brillante idea al observar a una persona trabajar en una calculadora. La imagen fue reveladora, y Yokoi mezcló las dos ideas: usar la tecnología de las calculadoras portátiles, sobreproducidas en el Japón de inicios de los 80, y los videojuegos. Así surgieron los Game & Watch, diminutas consolas portables equipadas, cada una con un juego y diseño diferente. También sería el año en el que el joven Minoru Arakawa, yerno del presidente de la compañía, recibió por parte de su suegro la propuesta de mudarse a los Estados Unidos para representar la sede de Nintendo en este país. Arakawa aceptó la oferta de su suegro, convirtiéndose en el primer presidente de Nintendo of America. Allí forjó alianzas con los principales centros de arcade y distribuidoras de videoconsolas en el país para vender Game & Watch en los Estados Unidos, donde su éxito fue aún mayor que en Japón. En este mismo plato de tiempo, Shigeru Miyamoto, el futuro Walt Disney de los juegos electrónicos, prometía ser algo nuevo y diferente. Viendo el éxito que el Game & Watch estaba teniendo, el presidente Yamauchi decidió aprovechar para promocionar este nuevo juego en los Estados Unidos. Sin embargo, el problema era que el juego tardaba demasiado en terminarse. La idea principal de Miyamoto era sacar un título relacionado con alguna caricatura popular en Estados Unidos, y su elegido fue Popeye el Marino.
La idea fue bien recibida en Nintendo, pero el problema surgió cuando los dueños de los derechos del marinero de las espinacas estaban tardando demasiado en dar su aprobación, así que Miyamoto reinventó el concepto. Reemplazó a Popeye por un carpintero bigotón vestido de rojo, a Olivia, la novia de Popeye, por una muchacha llamada Pauline, y al fornudo Brutus, eterno rival de Popeye, con un enorme gorila que acabaría dando el nombre al juego que una vez más lo cambió todo, Donkey Kong. El juego tuvo un éxito tan exagerado que generó unos $250 millones en un par de años y no tardaron en desarrollar una secuela. Sin embargo, todo este dinero trajo algunos problemas a la marca. Viendo el arrollador éxito de Donkey Kong, la mundialmente famosa Universal Studios presentó una demanda multimillonaria contra Nintendo, alegando que el exitoso juego era un plagio descarado de su personaje King Kong. Para salir del problema, Nintendo contrató a John Hill, un exitoso abogado que no tardó en darse cuenta de que había algo raro con el reclamo de Universal Studios. Demostró que King Kong ni siquiera pertenecía a Universal. El gorila gigante era de dominio público, resolviendo el caso y evitando la demanda. Luego de esto, Nintendo nombró a uno de sus personajes, una esfera de color que lo devoraba todo, con el nombre del abogado que salvó a su compañía, Kirby. La franquicia de este obrero con bigote con la espuma. Al no tener un nombre, se le conocía como Jumpman. Podría parecer que la tarea de elegir un nombre para este héroe sería algo muy obvio y pensado a profundidad. Pero en realidad, el personal eligió nombrarlo como uno de los primeros caseros que la empresa tuvo en Estados Unidos, Mario. De repente, la industria de los videojuegos estaba cayendo en picado, pero Nintendo tenía un as sobre la manga. En 1983, Nintendo lanzó la máquina de arcade Mario Bros., un juego que marcó un cambio significativo en la representación de su ya icónico personaje, Mario. Este fue reinventado en este juego como un fontanero, junto con su hermano Luigi, también introducido en este juego. Mario Bros. No alcanzó el nivel de éxito comercial de su predecesor, Donkey Kong, pero marcó las bases de los personajes para futuras entregas. Por si fuera poco, entre 1983 y 1985, el mercado de videojuegos se desplomó en un 97%, en parte debido al boom iniciado por Donkey Kong y la aparición de las consolas para jugar en casa. Una gran mayoría de estas consolas eran fabricadas por empresas de todo tipo, muchas de las cuales no tenían nada que ver con el mercado. Esto causó que la industria se sobresaturara, llenando los mercados de juegos de escasa calidad, simples y muy fáciles de superar. Este desplome de los mercados fue una oportunidad para Hiroshi, que en una jugada arriesgada cerró toda la división de arcades en Nintendo y se centró en desarrollar su propia consola casera. Masayuki Uemura, jefe ingeniero del nuevo proyecto, tuvo como objetivo elaborar una consola de videojuegos similar a la Atari 2600. Fue de esta forma que surgió la Family Computer, o Famicom, lanzada el 15 de julio de 1983, solo en Japón, a modo de prueba. En apenas unos meses, la Famicom se posicionó muy por encima de sus competidores. Los usuarios, sorprendidos y más que satisfechos con el rendimiento de esta nueva consola, dieron críticas muy positivas. Sin embargo, Nintendo prefirió no lanzar este producto en Estados Unidos, precisamente por la dañada reputación de la industria en el momento. Para evitar caer en el mismo saco que Atari, la empresa líder de la industria en ese momento, que había perdido unos 600 millones y se encontraba al borde de la bancarrota, la mesa directiva de Nintendo ordenó que su nueva consola fuera diferente en todo, absolutamente todo. Así surgió la Nintendo Entertainment System, popularmente conocida como NES. Como comentaba antes, el mercado estaba aburrido de consolas hechas rápidamente, sin elegancia, sin formas y feas a la vista. Pero la NES era diferente. Con su forma de videocasetera, color plateado e imagen elegante, la consola tenía el aspecto de algo que sin duda podrías presumir con tus amigos. Otra innovación fueron los controles. Antes eran una palanca sin más acompañante que un botón y carentes de toda elegancia. Para solventar esto, se le encargó a Gunpei Yokoi, el legendario creador de la Ultra Hand y el Game & Watch, que diseñara un mando con forma de cruz que fuera más cómodo de usar y diera más estilo. Concepto. Saturn se eligió al popular Mario de la saga Donkey Kong y se le integró en un mundo completo, lleno de enemigos diferentes y más de 32 niveles característicos, mundos de fuego, de agua, subterráneos, oscuros, en el día, en la noche, todos protagonizados por Mario y su hermano Luigi. El juego era mucho más largo que ningún otro antes y tenía secretos y sorpresas para los jugadores en cada esquina. Último, fue la música. Para esto se concretó la ayuda de Koji Kondo, que se entregó en cuerpo y alma al desarrollo de la atrapante banda sonora, necesario para un juego que buscaba capturar por horas el interés de los jugadores. Finalmente, en 1985, Super Mario Bros. Y la NES, acompañada por ROV, un pequeño robot que interactuaba con ciertos juegos, fueron lanzados tímidamente en ciertas partes elegidas de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York. Su éxito fue muy grande, extendiéndose en tiempo récord por todo el país. El emblemático juego fue una revolución nunca vista y convirtiéndose en uno de los fenómenos más grandes de toda la historia de esta industria. No sería el único. De ese punto en adelante, Nintendo lanzó numerosos títulos diferentes. El primero sería The Legend of Zelda, en donde Miyamoto, una vez más, revolucionó las cosas al crear un juego que permitía una exploración más profunda que el de Mario. Luego vinieron los otros, Metroid, Contra, Mega Man, juegos que acabarían por convertirse en fenómenos tan grandes como la saga Super Mario Bros. El éxito de la NES fue tan grande que Nintendo volvió a diversificar el abanico de productos
imperio, ofreciendo licencias para la elaboración de juguetes, ropa y un largo etcétera de productos sobre sus personajes. También llegó otro de los productos más emblemáticos de la compañía, la Game Boy, un dispositivo que reinventaba el concepto del Game & Watch al ser una consola portátil, y con la posibilidad de jugar más juegos en ella. En la Game Boy podías jugar varios de los títulos más reconocidos de Nintendo, pero los más impactantes de todos fueron Pokémon y Tetris. Este último vendría a ser la mayor sensación de la historia de los videojuegos, logrando que la Game Boy se vendiera 2 veces más que la NES. En este punto, está más que claro que Nintendo era el rey del sector, pero la competencia está a punto de atacar y eclipsar a los dueños de Mario Bros. Las estrategias más inteligentes de la compañía fue la creación de la revista Nintendo Power, donde se publicaban novedades, trucos, se creaba un sentimiento de comunidad entre los clientes y jugadores, y que además acabaría llegando al mercado hispano gracias a la aparición de la revista Club Nintendo, que se convertiría en un fenómeno en México y otros países latinos. Sin embargo, poco a poco comenzaron a quedarse atrás. En Japón, otras empresas de videojuegos habían logrado desarrollar consolas equipadas con tecnología de 16 bits, el doble de potencia que tenía la NES, aunque no tuvieron tanto éxito. Sin embargo, no sería hasta principios de la década de los 90 que Nintendo vería por primera vez cómo su posición como rey indiscutible de la industria empezaba a peligrar cuando la empresa japonesa Sega lanzó la Mega Drive, aunque solo se le conoció por este nombre en Japón. En Estados Unidos se presentó como Genesis, convirtiéndose en un éxito en este país y permitiendo a Sega alcanzar una nueva posición en este mercado. Nintendo contraatacó lanzando el cuarto juego de la saga Super Mario Bros. Eso, y cómo no, una nueva consola que utilizaba la tecnología de los 16 bits, la Super Nintendo. La respuesta de Sega no se hizo esperar. La empresa no solo redujo el precio de su Genesis para hacerla más asequible y atractivo a los nuevos jugadores, sino que también lanzó Sonic the Hedgehog. Pero el golpe más bajo fue una campaña publicitaria que tenía el siguiente eslogan: Genesis does what Nintendo. Genesis hace lo que Nintendo no. La Genesis además fue presentada como una consola más madura en la publicidad, ofreciendo títulos que apuntaban a ser atractivos para los niños, pero también para adolescentes y adultos jóvenes. Aún así, Sega no tardó en darse cuenta de que necesitaría algo más que mejores gráficos y una reputación más descarada para ganarse al público. Después de todo, Nintendo tenía a Mario, y todo el mundo amaba a Mario. Era el rostro, la cara de la empresa. Ese personaje al que la gente asociaba la experiencia Nintendo. Para igualar el efecto, Sega realizó un concurso para crear a su nueva mascota. El vencedor sería un emblemático erizo azul que se convertiría en el eterno rival mediático de Mario, Sonic. La respuesta de Nintendo fue igual de agresiva. Durante un buen periodo de tiempo, ambas empresas estuvieron en un perpetuo tira y afloja publicitario por demostrar que su consola era mucho más poderosa. Sega consiguió victorias notables en ciertos periodos de tiempo. Sin embargo, al final, la Super Nintendo se convirtió en la consola perfecta de aquellos años en la mayoría de países del mundo. Como suele suceder en este tipo de escenarios, la competencia ayudó a la evolución de ambas compañías. En el caso de Nintendo, algunos de sus juegos incorporaron por primera vez una tecnología denominada como Super FX, que en cierto sentido fue el precursor del 3D dentro de los videojuegos. Sega, por su parte, no se quedó atrás y diseñó muchas incorporaciones capaces de integrarse en su consola Genesis. Los más sobresalientes serían el Sega CD, una extensión del Genesis que, como el nombre lo indica, permitía asimilar juegos y otros contenidos almacenados en CDs. Otra extensión fue el 32X, que lograba duplicar la potencia y calidad gráfica de la consola. Esta era de rivalidad no solo demostró la potencia de la innovación guiada por la competencia, sino que también preparó el escenario para la próxima revolución en los videojuegos. Estamos a punto de ver uno de los sucesos más sucios en la historia de los videojuegos. Nintendo sintió la necesidad de innovar ante la creciente competencia en el mercado de videojuegos. Por ello, se aliaron inicialmente con Sony, quien ya había colaborado con ellos desarrollando un avanzado chip de sonido para sus consolas. Esta alianza tenía como objetivo desarrollar un lector de CD para la Super Nintendo. Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony, lideró el desarrollo de este proyecto al que inicialmente llamaron PlayStation. Nintendo empezó a temer que la alianza beneficiara a Sony, principalmente porque Sony controlaría el formato de CD. En respuesta, Nintendo firmó en secreto un nuevo acuerdo con Philips, uno de los principales competidores de Sony, para desarrollar una tecnología similar, pero que también permitiera a Philips usar las licencias de Nintendo en sus propios proyectos. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una conferencia de prensa, Sony presentó con éxito la PlayStation, pero Nintendo respondió de manera inesperada, anunciando la cancelación de su alianza con Sony y revelando su acuerdo con Philips. Esta acción ofendió a los ejecutivos de Sony, como es normal, quienes decidieron continuar por su cuenta, lo que llevó al lanzamiento de la PlayStation original. El proyecto Philips fracasó debido a dificultades técnicas para adaptar el formato y la arquitectura de la Super Nintendo. Este fracaso marcó el comienzo de la era de PlayStation, un periodo desafiante para Nintendo. En 1993, Nintendo encontró una nueva oportunidad con Silicon Graphics, una empresa de software que estaba desarrollando un motor gráfico avanzado. Este acuerdo dio lugar a la creación de la Nintendo 64, lanzada en 1996, que fue notable por su potente procesador de 64 bits y su capacidad para generar gráficos tridimensionales, dando juegos icónicos como Super Mario 64.
A pesar de estas innovaciones, Nintendo enfrentó desafíos continuos. A inicios del 2000, lanzaron Nintendo GameCube, que usaba mini DVDs. Aunque esta tecnología tenía sus ventajas, limitaba a los desarrolladores por su capacidad. Durante esa misma época, Sony lanzó la PlayStation 2 en marzo del año 2000, que se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, y Microsoft entró en el mercado con la Xbox, intensificando aún más la competencia. Estos factores le dieron a la GameCube una posición secundaria en ventas durante su generación, llevando a muchos a especular sobre el posible declive de Nintendo en la industria de los videojuegos. En 2002, con la industria de los videojuegos en constante evolución, Nintendo enfrentaba desafíos significativos. Fue entonces cuando Hiroshi Yamauchi, tras una impresionante carrera, cedió el mando a Satoru Iwata, un hombre que sería crucial durante los últimos 20 años de historia para la compañía, que significó un cambio, ya que sería la primera vez que un no miembro de la familia Yamauchi dirigiera la compañía. Esta transición marcó el final de una era. Yamauchi, cuyo liderazgo habría sido instrumental en el ascenso de Nintendo, falleció en 2013, dejando un legado de innovación y éxito. Sin embargo, Iwata era un visionario que había participado por años en numerosos proyectos exitosos de la empresa. Su visión consistía en crear una nueva generación de consolas que fuera accesible para todo el mundo, especialmente para aquel público que nunca se había interesado por los videojuegos. La nueva consola tenía que ser algo distinto. Nada que ver con esos mandos llenos de botones y palancas que confundían a quienes no sabían nada de videojuegos. Tenía que ser algo que cualquiera pudiera usar de forma intuitiva. El proyecto requirió años de esfuerzo. Finalmente, en 2006, salió ese producto que lo cambió todo otra vez: la Nintendo Wii. El nombre causó ciertas burlas y rechazos, pero no significaron nada cuando el mundo lo conoció. Su primer título, Wii Sports, era simple, lleno de juegos como béisbol o tenis, juegos conocidos por cualquiera, y que se comprendían aún más fácilmente gracias a esos controles elegantes, atractivos, que no necesitaban cables, y que podían ser usados por cualquiera, desde un niño de 6 años hasta un abuelo de 60. La Wii atrapó a todo el mundo, se agotó en casi todas las tiendas, rompió récords de ventas, y fue el primer paso para devolver a Nintendo al Olimpo. Es cierto que la marca tuvo ciertos traspiés después. El sucesor de la Wii U, intentó igualar el éxito sin lograrlo. Ni su controlador con pantalla táctil, ni sus gráficos mejorados fueron suficientes para diferenciarlo de la competencia. El concepto causó confusión entre los usuarios, que no terminaron de entender si se trataba de una nueva consola o de una extensión de la Wii. Lamentablemente, el 11 de julio de 2015, Satoru Iwata falleció de cáncer. Aún así, el legado de Iwata sobrevivió a su propia muerte, sintiéndose con el que ha sido el avance más grande de los últimos tiempos para la compañía, la Nintendo Switch, que ofrecía una propuesta híbrida entre consola y portátil. Retomó la visión de Iwata de crear sistemas aún más accesibles. Para 2017, Nintendo Switch se convirtió en el mayor triunfo de Nintendo desde la Wii, demostrando que la empresa seguía aplicando la filosofía de Iwata de buscar la innovación y expansión del público gamer. Hoy por hoy, el futuro de la industria de los videojuegos es arduo y competitivo, lleno de multitud de compañías que compiten con uñas y dientes por hacerse un espacio en una de las industrias más lucradas del último siglo. Una industria en la que Nintendo ha sabido conquistar un gran espacio. Desde sus humildes comienzos como una empresa de naipes en el siglo XIX, hasta convertirse en un gigante global en la industria del entretenimiento. Nintendo ha navegado a través de altibajos significativos, demostrando una capacidad notable para adaptarse y reinventarse una y otra vez. Una historia digna de recordar. Te dejo este vídeo por aquí. Merece la pena verlo. Recuerda suscribirte y dar like. Sueña en grande y nos Muy bien. Vamos a llamar a Nadine Luz. Tu aprendizaje del video. Buenos días, licenciado. Buenas tardes. En primer lugar, estaba hablando sobre la revolución de la empresa Nintendo, donde antes la empresa era una empresa de naipes, creaba, pero por la competencia que hubo y por la prohibición de los naipes, tuvo que renovar con otros implementos y también se logró como la empresa mayormente de los videojuegos, que ahorita es muy conocida. Muy bien. Ángel Emmanuel. Milady.
Vania Silvana, Sí, licenciado. adelante. Y el aprendizaje del video fue sobre Nintendo. Él innovó constantemente su producto para poder adaptarse al mercado. Bien. Elizabeth Judith. Ya, licenciado. Buenas tardes. Mi aprendizaje es que la empresa buscó o creó lo que es una necesidad. De ahí es lo que se adaptaba cada vez para poder innovar en nuevas ideas para que pueda llamar la atención de los nuevos clientes y también los clientes frecuentes que eran pues lo que utilizaban lo que es el Nintendo. Muy bien. Bien, entonces empezamos con el desarrollo de lo que es administración y organizaciones. ¿Qué dicen respecto a la administración y organizaciones los griegos o los filósofos griegos antiguos? Ellos mencionan de que la administración es una ciencia social que estudia las organizaciones y la práctica gerencial. Cuando nosotros hablamos de las organizaciones, estimados estudiantes, hacemos referencia a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a las empresas públicas, a las empresas privadas y también a organismos no gubernamentales. Entonces, los filósofos griegos se refieren a ello. La administración estudia las organizaciones. Pero ¿qué estudia de las organizaciones? Los griegos antiguos te dicen de que estudia la práctica gerencial. ¿Y qué es la práctica gerencial, profesor? La práctica gerencial es pues la planificación, la organización, la dirección y el control. Interesante, ¿no? Ya interesante. Imagínate que desde los filósofos griegos antiguos hasta el día de hoy aplicamos esta práctica gerencial. Ya esta práctica gerencial. Bien, entonces los griegos anteriormente pues desarrollaban actividades en una esclavitud terrible, ¿no? Pero después realizaban actividades ya de manera libre. Y desde esas épocas, ya en esas organizaciones, se aplicaba prácticas gerenciales como la planificación, organización, dirección y control. Bien, también vamos a referenciar a Aristóteles. Ya Aristóteles. Aristóteles te dice lo siguiente, de que la palabra administración proviene del latín, ad y minister. Ad que significa hacia, para, y minister que significa subordinación, obediencia. Entonces, según Aristóteles, la administración significa subordinación y servicio. ¿Pero de qué manera, profesor? El desempeño es la unidad de medida de la eficiencia y eficacia con que los administradores o gerentes aprovechan los recursos para producir valor. Interesante, ¿no? Y Aristóteles mismo te dice de que el objeto de estudio de la administración es la organización. ¿Qué quiere decir? De que donde existe
una organización, ahí está presente la administración. Pero en esa organización, ¿qué se estudia? Se estudia estrategias. Profesor, nosotros conocemos una estrategia FO, una estrategia FA, una estrategia DO y una estrategia DA. ¿Correcto? Esa estrategia se estudia en una organización. También se estudia una estructura. Profesor, nosotros conocemos diferentes tipos de organigramas. Esas organigramas se estudian en una organización. También nosotros hablábamos de la cultura organizacional, como muchas de las empresas tienen. Esa cultura organizacional se desarrolla pues dentro de una empresa o dentro de una institución. Y dentro de esa organización también se tiene en cuenta la tecnología, la inteligencia artificial y el ChatGPT, entre otros. Y en esa organización mismo también se da la relación con otras personas. ¿Ya? Y también esa organización tiene pues dentro de su estructura a personas. Ya, a personas. Entonces, estimado estudiante, Aristóteles ya te mencionaba ello, de que la administración es subordinación y servicio, que se puede dar en una organización, y en esa organización se estudia todos estos componentes. Bien, ¿qué nos dice Henry Fayol? ¿Ya qué nos dice Henry Fayol? Henry Fayol te dice de que los administradores cumplen 5 funciones. ¿Y cuáles son esas 5 funciones, profesor? Los administradores se encargan de la función planear, organizar, coordinar, mandar y controlar. ¿Y de qué año estamos hablando? De 1979. ¿Y qué significa planear? Planear significa definir objetivos, definir medios para lograrlos. ¿Y qué significa, profesor, organizar? ¿Ya? Organizar significa determinar tareas, tareas y también encargar a las personas quienes van a tomar decisiones. Ya, quienes van a tomar decisiones. Como vemos en este gráfico, ¿no? Hay un administrador que delega funciones a 3 encargados de un departamento. Y estos 3 encargados tienen sus subordinados. Interesante, ¿no? Allí también tenemos a la función coordinar. Ya coordinar. Antes de empezar a ejecutar una actividad, primero se reúnen todas las personas que integran la organización. Ellos pues van a tener que unir esfuerzos, van a tener que realizar coordinaciones para poder ejecutar una actividad. En cambio, mandar, ya la actividad se va a ejecutarse. Aquí el administrador tiene que motivar, tiene que influir en el comportamiento de los empleados. Mientras tanto, en controlar, el administrador tiene que garantizar el logro de los objetivos. Entonces, estimado estudiante, recuerda de que Henry Fayol ya te hablaba de cinco funciones de la administración. Pero allí también aparece Henry Mitzberg. Mitzberg te dice que es mejor describir la actividad de los gerentes en términos de funciones.
ya en términos de funciones, ¿ya? No en términos de las funciones, sino de los roles, ya de los roles. ¿Y cuáles deben ser esos roles? Aquí Mitzberg te menciona, 10 roles, ¿no? 10 roles. ¿Cuáles son, profesor? Ya tienes allí el rol de representante, el rol de líder, el rol de vinculador, el rol de monitor, el rol de diseminador, el rol de vocero, el rol de emprendedor, el rol de solucionador de conflictos, el rol de asignador de recursos y el rol de negociar. 10 roles. 10 roles que están dentro de 3 categorías. Categoría interpersonal, informativa y la decisoria. Mitzberg te dice lo siguiente: si tú ocupas un cargo gerencial en una organización, tienes que ser representante. ¿Pero qué significa ser representante? Asume deberes ceremoniales y simbólicos, representa la organización, acompaña a los visitantes, firma documentos legales, etc. Mitzberg también te dice, tienes que tener el rol de líder. ¿Pero qué significa líder? Dirige y motiva a las personas, capacita, aconseja, orienta y se comunica con los subordinados. Pero también tienes que ser o tienes que cumplir el rol de vinculador. ¿Qué significa ello, profesor? Mantiene las redes de comunicación dentro y fuera de la organización. Emplea el correo corporativo, las telefonemas y las reuniones. Pero también allí te dice de que tú tienes que cumplir el rol monitor. Ya el rol monitor. ¿Qué significa tener el rol monitor? ¿Ya? Manda y recibe información, lee revistas y reportes, mantiene contactos personales. También tienes que cumplir el rol de diseminador. Envía información a los miembros de otras organizaciones, envía memorandos y reportes, entre otros. ¿Ya? Y otro. Vocero. Transmite información a las personas externas a través de conversaciones, reportes y memorandos. ¿Ya? Allí también te dice que tienes que cumplir el rol de emprendedor. Inicia proyectos, identifica nuevas ideas, asume riesgos. Solucionador de conflictos. Toma acciones correctivas. En disputas o crisis resuelve conflictos. Asignador de recursos. Decide a quién asignar recursos. Programa presupuesto y establece prioridades. Y negociar representa los intereses de la organización. Entonces, estimado estudiante, como gerente o como administrador, tú tienes que asumir estos 10 roles que te dice Mitzberg. Y dentro de estos 10 roles, tú ya sabes qué actividad vas a ejecutar por cada uno de ellos. Y aquí también vamos a mencionar lo que dice Katz. Ya Robert Katz. Robert Katz te dice lo siguiente: a medida que los administradores ascienden por la escala jerárquica, la importancia de las habilidades técnicas disminuye. La de las habilidades humanas es la constante y la de las habilidades conceptuales crece. O sea, ¿qué quiere decir? Como administrador, tú puedes ocupar 3 cargos. ¿Cuáles, profesor? Tú puedes ser gerente de nivel operativo, gerente de nivel intermedio y gerente del nivel institucional. Si tú vas a ser gerente del nivel operativo, ¿ya? Tú tienes que desarrollar las habilidades técnicas. Si tú vas a ocupar gerencia del nivel intermedio, las habilidades
humanas. Y si tú vas a ocupar la alta dirección, tú vas a tener que dominar las habilidades conceptuales. Repito nuevamente, si tú vas a ser gerente del nivel operativo, habilidades técnicas. Si tú vas a ocupar la gerencia del nivel intermedio, habilidades humanas. Si tú vas a ser gerente del nivel institucional, tienes que manejar las habilidades conceptuales. Ya las habilidades conceptuales. Bien, entonces, estimado estudiante, ustedes tienen que conocer siempre esa proyección. ¿Ya ven? Aquí tenemos un ejemplo de un organigrama. Si es que ustedes pueden visualizar. Estos gerentes, vamos a decir que están pintados de color plomo. Ellos tienen que dominar la habilidad técnica. Ya la habilidad técnica. Los gerentes que están de color azul tienen que dominar las habilidades las habilidades humanas. Mientras tanto que está el gerente de color rojo, tiene que manejar las habilidades conceptuales. Entonces, si tú estás en la alta gerencia, tienes que manejar las habilidades conceptuales. ¿Y qué significa manejar las habilidades conceptuales? Encargarse del desarrollo de toda la organización, ya de toda la organización. ¿Y qué significa ser gerente del nivel intermedio? Solamente vas a encargarte de tu área. Gerencia de marketing, gerencia de ventas, gerencia de finanzas. ¿Y qué significa ser gerente del nivel operativo? Solamente te vas a encargarte de tu unidad de producción. Ya en el área de ventas puedes tener una unidad de caja. Ya o en el área de ventas podrías tener una unidad de cobranza. Entonces te vas a encargarte únicamente de... Bien, también tenemos allí lo que nos dice Katz. Katz te dice lo siguiente. La administración como disciplina se nutre de diferentes fuentes científicas. O sea, ¿qué quiere decirte? De que la administración para su funcionamiento necesita de un conjunto de conocimientos transdisciplinarios. La administración necesita de marketing, la administración necesita de finanzas, la administración necesita de recursos humanos, la administración necesita de producción, la administración necesita de psicología, la administración necesita de ética, la administración necesita de la ciencia política, la administración necesita de la matemática, la administración necesita del derecho, la administración necesita de la economía, la administración necesita de la estrategia. Entonces, estimado estudiante, si nosotros queremos aplicar la administración en una organización, necesitamos de estas áreas transdisciplinarias. Y la mayoría de estas áreas transdisciplinarias, pues los administradores lo conocen. Y deben conocerlo también para poder aplicar en una organización. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya? ¿Y qué quiere decir? De que tú tienes que conocer recursos humanos, tú tienes que conocer producción, tú tienes que conocer psicología, tú tienes que conocer finanzas, tú tienes que conocer marketing, tú tienes que conocer de derecho, ciencia política, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Pero allí también te dice lo siguiente. Ya lo siguiente. El mismo Katz te dice lo siguiente. Los administradores trabajan en las organizaciones.
¿Y qué es una organización para CATS? Es una asociación deliberada de personas que establece para cumplir una finalidad determinada. Bien, el Hospital Félix Mayorga tiene una finalidad determinada, lo cual es prestar servicios de salud. La UNA tiene una finalidad determinada, cuál es prestar servicios educativos. Ya prestar servicios educativos. O también la empresa UNASEM tiene pues una finalidad determinada, cuál es ofrecer materiales de construcción. Y así toda empresa tiene una finalidad determinada. Y esta organización pues tiene componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Tiene personas, esas personas tienen un objetivo y para poder cumplir la finalidad determinada debe haber una estructura de relaciones. ¿Cuáles, profesor? Existe gerentes de primera línea, gerentes medios y la alta gerencia. Si tú estás en la alta gerencia, tú pues tienes que manejar habilidades conceptuales. Gerencia intermedio, ya tenemos las habilidades humanas. En gerentes de primera línea tenemos pues a los supervisores o también que tienen que manejar las habilidades técnicas. Y otro dato también que nos señala CATS es lo siguiente. No todas las organizaciones luchan por obtener utilidades. Existen organizaciones sin fines de lucro como iglesias, universidades, hospitales, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Como hemos dicho, ¿no? Las empresas siempre buscan utilidades, ya utilidades. Nosotros no podemos decir empresa a una organización cuando ésta no busca utilidades, no busque ganancia. Por eso tenemos empresas privadas y empresas públicas. Ambos buscan utilidades, buscan ganancias. Pero también tenemos allí a instituciones, como las universidades, tenemos las municipalidades, tenemos los gobiernos regionales. Ellos se dedican a la prestación de servicios públicos. Ya, entonces, CATS nos dice, no todas las organizaciones van a buscar utilidad, sino también otros, por su naturaleza, se dedican a la prestación de servicios públicos. Muy bien, entonces, ustedes después de haber realizado o revisado el marco conceptual de la administración y las organizaciones, ustedes van a tener que desarrollar este ejercicio, línea de tiempo de emprendimiento, y también van a tener que resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2, con el esquema que ya nosotros les hemos presentado inicialmente. Bien. Segundo tema que vamos a ver el día de hoy es la revolución industrial. Dentro de ello vamos a estudiar a Adam Smith. Ya Adam Smith. ¿Qué te dice Smith? Smith te habla acerca de las bondades de la división del trabajo en una fábrica de alfileres. Ya, alfileres. A ver, Enders Miguel, ¿estás en sala? Sí, licenciado, presente. A ver, lee por favor esta parte. Un obrero que no haya sido adiestrado en esta clase de tarea y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria, por más que trabaje,
apenas podría hacer un alfiler al día y desde luego no podría confeccionar más de 20. Pero dada la manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va acortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de las cabezas requiere de 2 o 3 operaciones distintas. Fijarle es un trabajo especial, esmaltar los alfileres. Otro, y aún es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en alguna fábrica por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un solo hombre desempeña a veces 2 o 3 operaciones. Muy bien, entonces, como su compañero ha leído, pues Adam Smith nos habla pues de las bondades de la división del trabajo. Dentro de ellos, el mismo Smith te dice lo siguiente, de que la división del trabajo incrementa la productividad por las siguientes razones. Ya por las siguientes razones te dice, ¿no? 1, permite repetir la operación, lo que conduce a un mejor desempeño. Como una operación simple se puede repetir más que una operación compleja. La división del trabajo resulta productivo. Bien, entonces, como hemos dicho, un obrero estira el alambre, otro lo endereza y el tercero va cortando en trozos. Como se han distribuido una actividad de fábrica de alfileres, los obreros van a tener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque van a repetir una operación varias veces, como estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo. Una estira el alambre, otro endereza y otro va cortando en trozos y el otro va haciendo la punta y el quinto está en limitar extremo. O sea, cada obrero se dedica a una sola actividad. Ya a una sola actividad. A eso hace referencia Adam Smith. Y otro dato también te dice, ¿no? Señor, en tu organización debes dividir el trabajo. ¿Por qué? Permite ahorrar el tiempo que se pierde en cambiar de una tarea a otra, lo que reduce los costos totales. Es imposible pasar con mucha rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se realiza en el sitio distinto y con instrumentos completamente diferentes. Y te pone un ejemplo todavía, ¿no? Un tejedor rural que al mismo tiempo cultiva una pequeña granja no podrá por menos de perder mucho tiempo al pasar al telar al campo y el campo al telar, perdería demasiado tiempo. Cuando los dos labores se presenten a efectuar en el mismo lugar, indiscutiblemente se perderá menos tiempo, pero la pérdida aún en este caso es considerable. No existe hombre que no haga una pausa por pequeña que sea al pasar la mano de ocupación a otro. Te dice, ¿no? Tú no puedes ir cambiando a cada rato a un obrero. Ese obrero tiene que especializarse en algo, tiene que dedicarse a una actividad. Por ejemplo, te dice, ¿no?
tú tienes un tejedor rural y ese tejedor rural tú no podrías destinarle a que puedan cultivar una granja, porque cultivar una granja es muy diferente a realizar actividades, en este caso, de tejido. Por eso Smith te dice, ¿no? Cada uno tiene que dedicarse a una sola actividad, porque allí estamos especializando, porque estamos especializando la actividad, ya la actividad del obrero. Otro también te dice, permite automatizar la operación. La división del trabajo permite, pues, de que el hombre adquiera mayor aptitud, ya la mayor aptitud. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo todavía nos da, ¿no? En las primeras máquinas de vapor había un joven ocupado de manera constante en abrir y cerrar alternativamente la comunicación de la caldera, te dice, ¿no? ¿Ya? Y el cilindro a medida que subía o bajaba el pistón. Uno de esos jóvenes, deseoso de jugar con sus camaradas, observó que atando una cuerda en la manivela de la válvula que abría esa comunicación con la otra parte de la máquina, aquí ya podía abrirse y cerrarse automáticamente, dejando en libertad de divertirse con sus compañeros de juegos. Así, uno de los mayores adelantos que ha experimentado este tipo de máquinas desde que se inventó se debe a un joven ansioso de economizar. Interesante, ¿no? Estos dos jóvenes que desarrollaban una actividad como jugando, pues experimentan. Y ese experimento, pues, ha hecho de que varios procesos puedan automatizarse. Ya, entonces, volviendo a lo que dijo Smith, uno es de que la división del trabajo es importante porque permite repetir una operación. Otro es ahorrar tiempo y el otro es de que permite automatizar los procesos. Bien, entonces Adam Smith mismo te dice, ¿no? La división del trabajo incrementa la productividad. Uno es de que aumenta la destreza de los trabajadores. ¿Ya? ¿Cómo cuáles, profesor? Si un trabajador se dedica a una misma actividad, allí va a especializarse. Por ejemplo, en la fábrica de alfileres, uno se encargaba a enderezar. ¿Ya? Como se dedica a esa actividad nomás, ya prácticamente va a mejorar su destreza laboral. Y el otro, ahorrar el tiempo al evitar cambios de tarea. Como hemos visto, ¿no? En el caso de la tejedora rural y también del granjero. No se puede cambiar de tarea cada rato. Ya, cada empleado, cada obrero debe dedicarse a una actividad, porque allí estamos viendo el ahorro del tiempo, evitando los cambios. Y el otro también es, como hemos visto, de que esos dos jóvenes, como jugando, han descubierto la automatización de procesos. Ya a ello llamamos innovaciones y uso de maquinaria especializada. Pues todo ello te van a automatizarse tareas y aumenta también la eficiencia de la organización. Muy bien. Entonces, como trabajo que corresponde a la revolución industrial, tú vas a tener que desarrollar la línea de tiempo de la revolución industrial y vas a tener que resolver también el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Bien, entonces ello es
la sesión que queríamos presentar el día de hoy. Bien, entonces vamos a llamar a Emily Sofía. Emily, ¿estás? Dime, licenciado. ¿Cuál es tu aprendizaje de la clase del día de hoy? Ya, bueno, primero aprendimos con el primer tema, ¿no? Tomamos en diferentes puntos. Primero que la administración es una ciencia social que estudia las organizaciones, como en la práctica gerencial, que está la planificación, la organización, la dirección, el control. Tenemos lo que también a Aristóteles, en la cual divide ad y a minister, que significa la subordinación. Luego tenemos a Henry Fayol, en la cual nos da las 5 funciones, que es como el planear, organizar, coordinar, mandar y controlar. A Henry Mitchell, que nos da los 10 roles del gerente, dividido en los que son en los 3. Luego tenemos a Robert Katz, que tenemos que nos dan los niveles operativo, el nivel intermedio y el nivel institucional. En la revolución industrial tenemos a Adam Smith, en la cual lo principal que nos dice es poder dividir el trabajo en la organización. Muy bien. Gracias. Bien. Maicris, Ana Claudia. Sí, licenciado. Bueno, mi aprendizaje del tema de hoy es de cómo, según distintos autores, nos muestran cómo es la creación, por ejemplo, de algún producto, es cómo podemos hacer que los empleados se especialicen en algún trabajo específico. Es como la confección de ropa, también es lo mismo. Algunas personas cosen, algunas personas lo hacen la costura, así sería. O sea, todo cómo podemos especializar y cómo podemos ganar dinero y tiempo también. Bien, Saraí Lucero. Sí, licenciado. Bueno, lo que aprendí sobre la clase de hoy, pues de diferentes autores, las cuales se hace ver de cómo ellos dan su definición en lo que es en la administración. Por ejemplo, lo de Henry Fayol se basa más que un administrador tiene que cumplir las 5 funciones que, como lo mencionó, es planear, organizar, coordinar, mandar y controlar. También en lo que es en Adam Smith, la cual él menciona de que pues se debería repartir las tareas, la cual eso permite ahorrar tiempo. Y también menciona de que un empleado debe tener el empleo o la actividad hasta un cierto tiempo para que pueda aumentar su productividad en la empresa. Muy bien. Entonces, con esas conclusiones, con el aprendizaje que han mencionado los compañeros, vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy.